¿Dónde se ha ido mi tiocianato de aluminio? Bueno, hoy os voy a contar una historia que me sucedió, pues, cuando yo estaba trabajando como profesor contratado en el recién creado Colegio Universitario de Burgos, que actualmente ya hace más de 25 años, ¿no?, se convirtió en universidad. Bueno, pues yo trabajaba en química inorgánica y me encontraba en el laboratorio solo, porque la persona que estuvo conmigo de ayudante, pues leyó el doctorado conmigo, se marchó, profesor se marchó, bueno, me quedé solo. Bien, eso es como poco habitual y mucho menos si uno pretende hacer investigación, porque hacer investigación sin estar en un equipo mínimo de algunas personas y con algunos medios, pues no sé si es duro o es una pérdida de tiempo, no lo sé. Bueno, para mí no era pérdida de tiempo, porque la cuestión es que empecé a trabajar en yoduro de aluminio. Bueno, pues en yoduro de aluminio porque tuve un contacto con química orgánica y se estaba trabajando usando cloruro de aluminio como catalizador en reacciones tipo Friedel-Crafts. Bueno, la cuestión es que yo empecé con yoduro de aluminio y me fue bastante bien, aunque yo trabajaba solo en química inorgánica en cuanto a síntesis de complejos, pero conseguí preparar algunos complejos que envié a publicar a Inorganic Synthesis y para mi sorpresa, en cierto modo, ¿verdad?, pues fue aceptado de manera que se convirtió, bueno, tardó mucho en publicarse, como es normal, porque lo realiza otro laboratorio, etcétera, pero se publicó en el año 80 y fue el primer artículo de un hispano, por así decirlo, que se publica en esta colección americana. Bueno, la cuestión es que como tuve bastante éxito entonces con el yoduro de aluminio, pues también en esa época, hacia el año 78 aproximadamente, pues quise preparar compuestos relacionados de tiocianato de lantano. Entonces, bueno, pues después de pensar cómo entraba al tiocianato de lantano, claro, no en agua, fuera de agua, pues la cuestión era que, bueno, dije voy a partir de yoduro de aluminio y voy a tratarlo con un tiocianato metálico de forma que precipite el yoduro de ese metal y quede en disolución el tiocianato. Bueno, pues después de pensar mucho dije, pues voy a probar tiocianato de plomo y tiocianato de plata. El que empezó a funcionar mejor era el tiocianato de plata, insoluble en éter, tratándolo con yoduro de aluminio muy soluble en éter y agitando aquello durante no demasiado tiempo, una hora o aproximadamente así, pues, y en exceso, tiocianato de plata, pues precipitaba todo el yoduro y quedaba el tiocianato de aluminio en disolución. Bueno, pues era bastante fácil el separar la disolución, a pesar de que son sensibles a la humedad, pues pude separarlo y entonces intenté preparar el primer... ¡Ay, qué ruidos hay! Es que estoy por la calle. Intenté preparar el primer tiocianato de aluminio con piridina. Bueno, ya no recuerdo si fue con piridina o con isoquinoleína, porque como la piridina olía mal, enseguida me pasé a la isoquinoleína. Bueno, la cuestión es que tengo la disolución del tiocianato de aluminio en éter, añado la isoquinoleína o pirina, lo que fuese, disuelto también en éter, y bueno, se obtiene un precipitado y digo, ajá, aquí está el compuesto. Pero la cantidad de compuesto que obtengo es algo así como del orden del 20% de lo que esperaba, porque se supone que el compuesto era muy insoluble en éter, el aducto. ¿Y cómo el 20%? ¿Dónde se ha ido el resto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, yo no entendía nada, ¿sabes? Digo, bueno, ¿dónde se ha escapado? Entonces miro en un sitio a ver dónde se ha escapado y no encontraba dónde se podía haber perdido el compuesto. Bueno, pues tardé mucho tiempo en enterarme de dónde se había ido el compuesto. Y fijaros, algo tan tonto, tan sencillo, que no me di cuenta en ese momento, pero claro, como no tienes nadie con quien comentar las cosas, pues te aguantas y dices, bueno, pues a ver si me acabo aclarando. Bueno, pues el compuesto se había ido porque preparé la disolución de tiocianato de aluminio y la filtré con papel para recoger la disolución etérea filtradita y limpia, a la que luego añadía la mina. Pues bien, en ese contexto es donde resulta que pierdo el tiocianato de aluminio. Y ahora cuando lo pienso, bueno, y también entonces, pero bastante más tarde, cuando lo pienso, digo, pero ¿cómo no se me ocurrió que podía perder ahí casi todo el tiocianato de aluminio? Porque vamos a ver, si el aluminio, como yoduro, como cloruro, como tiocianato, se coordina a los éteres, se coordina a los alcoholes, a los ésteres y demás, bueno, no estoy filtrando con papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasó era una cosa muy sencilla, que el tiocianato de aluminio se había quedado casi todo en el papel cuando hacía la filtración con papel.
Claro, es que la celulosa, a fin de cuentas, ¿qué es? Pues la celulosa tiene OHs por todas partes, ¿verdad? Y los OHs, pues como los de cualquier alcohol, se coordinan al aluminio, bueno, y de esa forma es como se quedó la mayor parte del aluminio ahí. Bueno, y ya de paso aprovecho para contaros algo de filtración que puede interesar a quienes, bueno, tanto los que están en laboratorios como los que tienen su laboratorio especial, por ejemplo, ¿no? Y hacen cositas en casa o, vamos, o por su cuenta. Pues fijaros, el papel es muy importante. Y yo diría que el papel higiénico es todavía más. Quiero con esto decir que el papel higiénico y papeles relacionados son muy útiles en el laboratorio. Bueno, en lugar de hablar de ese papel, pues hablaré del papel de servilletas, por ejemplo, de servilletas absorbentes, que está muy bien, incluso del papel de cocina, de este papel de cocina, que es muy similar, también absorbente y demás. Bueno, ¿para qué nos vale en el laboratorio? Bueno, pues desde luego está bien claro, y habréis visto que de vez en cuando lo utilizo en algún vídeo, nos vale pues para limpiar. Para limpiar. Yo, por ejemplo, absorbo con un papel de cocina, pues reacciones que he hecho a la gota, por ejemplo, sobre láminas de plástico, pues muy cómodamente, y eso me evita tener que andar con la lámina de una parte a otra, pensando que se puede caer o gotear, pegar, etcétera y tal. Pero bueno, no solamente eso. Cuando uno tiene que limpiar material casi de cualquier tipo, pero no excesivamente grande. Ejemplo típico, tubos de ensayo, que yo es lo que más utilizo. Bueno, pues una de las formas de limpiar cómodas los tubos de ensayo, sin tener que utilizar ni agua, ni jabón, ni después acetona, que es una de las formas rápidas para que luego se quede seco, es simplemente después de haberlo lavado, enjuagado y que comprobemos que no tiene porquerías visibles y demás, pues es simplemente enrollar el papel de cocina, enrollarlo, ¿no? Y una vez enrollado, pues introducirlo hasta el fondo del tubo dando vueltas, y eso deja el tubo en un momento prácticamente limpio y seco, ¿no? De manera que lo podemos utilizar enseguida sin problemas. Y por supuesto lo podemos utilizar, claro, pues como un papel de filtro, pues para hacer filtraciones, incluso estos papeles muy finos de servilletas. Bueno, digo de servilletas de la cuarta parte de algunas servilletas, pero no, de las cuartas servilletas de 3 o 4 capas. Esos van luego francamente bien, porque la cantidad de cenizas que dejan es tan baja, y se puede cuantificar también sin problemas, que nos permiten hacer análisis cuantitativos con bastante facilidad. O sea que sí que son bastante... Pero recordemos una cosa, de la misma forma que a mí me dio un gran susto y me complicó la vida bastante en un cierto momento, el no darme cuenta de que el papel de celulosa lo que estaba haciendo era absorberme, pues eso, los haluros y pseudoluros de aluminio, pero en gran cantidad, no un poco solo, pues no nos valen siempre que puedan formarse complejos con otros elementos relacionados. Bien, pero aparte de eso, es evidente que no podremos hacer, pues yo qué sé, bueno, no, que no podremos, ya no me acuerdo qué iba a decir, pero vamos, nada grave. Lo que sí que nos vale también el papel normal y corriente es para hacer cosas como nitrocelulosa, para hacer celofán, aunque no son de las cosas más cómodas en el laboratorio, ¿verdad? Y también pues nos sirve para hacer un análogo al celofán, pero utilizando el hidróxido tetramincúprico. Ah, se me ha olvidado el nombre. Bueno, luego me acordaré. Bueno, pero de paso me he acordado de lo que decía que se me había olvidado, para lo que no vale, claro. Lo que no vale tampoco es para filtrar compuestos que sean muy oxidantes. Por ejemplo, si uno tiene una disolución de ácido sulfúrico que no sea diluido, sino que sea de concentración media, pues que no use papel. Y desde luego, si es concentrado, ni muchísimo menos, claro. Y quien dice sulfúrico, dice nítrico o perclórico.